buenas tardes. En estos 30 años de democracia que hablan acá en este cartel, hemos tenido experiencias de todo tipo, de hiperinflación, de deflación. Ahora, desde el año 2007 tenemos la experiencia de tener más de 20% de inflación anual y este año se acerca la inflación al 30%, después de la devaluación reciente en 2 días que saltó el dólar 17%. Y de eso venimos a hablar. Vamos a tener unos 7 minutos cada uno aproximadamente para poder exponer sobre los efectos de la inflación y la devaluación en el consumo, en las economías regionales, en el consumo que es previsible que quede afectado, en las economías regionales, que aparentemente la devaluación en teoría las debería favorecer, y en el desarrollo social. Así que tenemos acá una gran cantidad de panelistas. Vamos a tener que, en una época donde se habla tanto de ajuste, vamos a tener que ajustarnos. Y también está Claudio Lozano, que era del anterior panel, que también se incorpora al nuestro, donde va a hablar específicamente de la inflación y la devaluación, sobre el efecto que causa sobre la macroeconomía este año 2014 y en el próximo año de elecciones, el 2015. Así que, si quieren, vamos a empezar. Para empezar, les presento a Graciela Bebacua, que es consultora independiente, es investigadora en estadísticas sectoriales, y todos la recordaremos porque era la directora del IPC en el INDEC hasta la intervención que hizo en su momento el gobierno de Néstor Kirchner, con Moreno a la cabeza en el INDEC, y que empezó por la manipulación del índice de inflación. Así que, bueno, ella fue una de las que sufrió esa persecución, al igual que tantos otros trabajadores del INDEC en aquel tiempo y hasta ahora. Así que muchas gracias, Graciela, y tenés 7 minutos. Si quieren, usemos ese micrófono, así desde este micrófono puedo advertir cuando llegan a los 6. Bueno, agradezco la convocatoria, voy a ser corta por el agradecimiento. Ahí creo que no se está oyendo. ¿Dónde está? Más cerca. ¿Más cerca? Bien, voy a tratar de usar los 7 minutos con 13 diapositivas, pero vamos a ir rápido. Mi mirada va a ser siempre desde nuestra estimación del índice de precios, es decir, desde la observación en el campo, como decimos nosotros los productores de estadísticas, de la producción y del levantamiento de precios en el campo. Acá tenemos compañía también para ello. Entonces vamos a la primera diapositiva. No sé si se va a ver, ¿se puede poner más oscura? Bueno, no importa. Esta es la evolución de nuestro índice desde 2011 hasta acá. La única, 2 comentarios. Si logran ver el gráfico, hay una aceleración en el último trimestre del 2013 y tenemos alto enero del 2014. 2 cuestiones. El índice de enero del 2014 para el área metropolitana hubiera dado 3,4 sin colectivo y la tarifa de avión y turismo, ¿sí? Es decir, si miramos la línea de todos los eneros que están ahí, 3,4 es más alto, pero está en línea con aceleración de los eneros, ¿sí? Si vemos diciembre del 2012, es también el incremento de colectivo, y si le quitamos el incremento de colectivo, en lugar de 2,8 hubiera dado 2,2, que también está en línea con los diciembres. El enero del 2013 pasa lo mismo, si quitamos transporte, en lugar del 3,1 daría 2,1, 2,0, ¿sí? Eso es para, vamos a la otra. Más rápido. Acá tampoco, no sé si se ven bien los gráficos con ese color, pero bueno, tendría que haber repartido el power. Lo que se ve que no se ve son 3 series. Las 2 de barra son, una corresponde a lo que nosotros llamamos IPC Core, y ahora les explico. La más clarita del verde es el IPC sin alimentos,
Y el azul, la línea azul, es el IPC, calculado por nosotros. Es obvio que el core es el IPC, quitándole la volatilidad, digamos, sacando todo lo que tiene que ver con estacionalidad, es decir, indumentaria, turismo, frutas y verduras, y también todo lo que es tarifas, es decir, las tarifas no están en el core y eso nos permite ver el núcleo de IPC en cuál es la aceleración. Les cuento, porque no se ve, pero el core está por encima de la inflación hace meses, excepto este en particular, donde lo que aumentó fue transporte, pero sigue en la misma línea, digamos, 2.5, 3.6, 3.7 contra el 3.4 que dije sin transporte, contra el 6 de el sin alimentos, del IPC. Pasamos a la otra. Ahora estamos mejor. Pasamos a la otra. Esto es lo perdidoso que ha sido para la asignación universal por hijo. Podía haber elegido salarios, podía haber elegido otra variable. Como estamos rodeadas de economistas, elegí la asignación. La asignación por hijo perdió un 24% desde su creación en octubre del 2009 y hoy está en un valor de 137 pesos de poder adquisitivo comparado con el 180 de octubre del 2009. Esta serie está deflactada por nuestro IPC de alimentos porque está más asociado al movimiento de alimentos que al IPC del nivel general. La otra. La próxima. Acá las dos barras son la oscura tiene que ver con el movimiento trimestral de la canasta básica de alimentos, la otra con alimentos del IPC y el azul otra vez es el IPC. Está mirado por trimestres, a lo sumo está parejo con la canasta básica, pero siempre la canasta básica está por encima, aunque sea poco, de los alimentos del índice de precios, ¿sí? Terminamos el año 2013 con 33% de suba en alimentos y en la canasta básica particularmente con un 43%. Es decir, estamos hablando de diferencias. En enero, no lo puse ahí porque no se ve el trimestre porque es el primer mes, tenemos 3,9 de incremento en alimentos en el IPC, pero 4,8 en la canasta básica. Pasamos a la otra. ¿La otra? Bueno, acá nada se ve, pero les aseguro que están 4 hogares de ejemplo. El segundo es el hogar 2, que oficialmente siempre se publica y es ese que tenemos como referencia, los otros damos otros. Estamos hablando de que un hogar de 2 personas con 2 hijos menores necesita 3.036 pesos para la canasta básica y 6.984 para la básica total. Aclaraciones, estos son números de referencia, no es la variación del índice. Sigue la misma metodología discontinuada por el INDEC y para ser comparable a lo largo del tiempo, ¿sí? Con todos los límites que pueda tener la canasta básica del INDEC, la del diciembre de 2006, ¿no? Aquí es un ranking de alimentos solo para enero, que no importa, hay un ranking, van entre el 13 y el 7%, por eso ahí no figura la carne, que da en promedio un 5,3, un 5,6. ¿Sí? Vamos a la otra. Y acá da lugar para el debate. Esto es nuestro IPC,
lo que dio enero, elegí solo algunos ejemplos, y lo que dieron compuesta en composición entre la primera y la tercera semana de enero contra la última de enero, contra la cuarta, post-devaluación, ¿sí? En algunos es harto evidente que el salto es importante, en otros no tanto. Tenemos en electrodomésticos, audio, TV y computación, podemos entrar a cada tema y decir cuáles es más o cuál menos. En alimentos sin carne, porque está la carne ahí, es decir, obviamente la suba de la carne se concentró en la última semana, por lo menos en nuestro relevamiento que está distribuido a lo largo del mes. Nosotros hacemos 4 semanas, ¿sí? Lo que vamos a la primera, todos los meses vamos a la primera. A la otra, no importa, les digo que el INDEC no está respetando los códigos de buenas prácticas estadísticas, que es un código que tenemos. Existe, este es el de la Unión Europea, pero existen similares desde 2004 en Naciones Unidas, CEPAL, en todos los organismos internacionales dentro de nuestra región. Pasamos. Ya está. Ahí está. Estamos en tiempo. Me falta una. Bueno. Esta y esa. La otra, IPC oficial, histórico con el 3.7, saltamos de 1.4 a 3.7. IPC, índice de precios mayorista, sin cambio de metodología, sin cambio de canasta, sin cambio de base, salta de 1.5 a 4.9. Durante 46 meses dio o 0.9 o 1. A la otra, credibilidad del nuevo índice. Credibilidad 0, diría. Números dieron como se esperaba, digamos. Entre 3 y 4 se esperaba, eso es lo que dio. Faltan credibilidad y transparencia. 7 años de mentiras que nos mintieron no solo en el índice de precios, sino que se fue viruseando todas las estadísticas oficiales. Las mismas autoridades y los mismos equipos que están interviniendo desde enero del 2007 son los que elaboraron la encuesta de gasto que dio lugar al nuevo índice y el nuevo índice. ¿Dudamos? Sí. Para que ese índice sea creíble se necesita transparencia más que cualquier otro indicador, es decir, después de 7 años de mentira hay que salir con transparencia, credibilidad. Hablan de un IPC nacional publicado por regiones, donde publican 6 canastas, pero no se publican los índices ni los precios. Quedaría, de alguna manera, estaría cotejando con el índice, ¿qué es lo que pasa con el índice? El área metropolitana es una de las áreas, se podría comparar con el área metropolitana dejada de publicar oficialmente hasta diciembre. ¿Ya está? Bueno, creo que... Bueno, publicación de la encuesta de gastos que dio lugar al índice, la elaboración del índice, la metodología es poco clara, no sólida, la metodología del IPC, y lo que llama la atención desde la experiencia es la celeridad con que lograron lograr resultados definitivos de una encuesta de gastos de 37.000 hogares a marzo del 2013 y pudieron procesarla, lograr 6 canastas y levantar más de 100 localidades donde algunas no tienen Dirección Provincial de Estadísticas, un IPC nacional. Les digo que eso en la práctica y en la experiencia es imposible. Gracias. Gracias, Graciela. Los invito a la gente que esté interesada en hacer preguntas, que las hagan, pero anotándolas en un papel y acercándolas acá a la mesa. La idea es que al final de todas las exposiciones va a haber un espacio para preguntas, pero tienen que ser pasadas por escrito. Así que búsquense un papelito y lo pueden traer para acá, por favor.
Ahora, en segundo lugar, vamos a ceder la voz a Fernando Blanco Muiño, que es abogado y presidente de la Unión de Consumidores de Argentina. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias al bloque de senadores radicales, al bloque de diputados radicales por esta invitación. Escasean los lugares de debate en la Argentina, con lo cual valoramos y ponderamos muy positivamente este. Agradecerle también a los empresarios, el presidente de la Sociedad Rural. Tenemos desde el movimiento de consumidores pocas oportunidades para hablar ante un auditorio como ustedes. Lo mismo agradecer a los compañeros de otras asociaciones de consumidores que han hecho el esfuerzo de estar hoy acá también. Tengo 4 PowerPoint nada más, así que va a ser más breve. Si quieren pasar a la primera. Quería compartir con ustedes algunas consecuencias de lo que estamos viviendo en este momento en la Argentina. Desde enero tenemos el nuevo IPC, no tenemos autoridad intelectual para calificarlo desde una asociación de consumidores, nosotros no tenemos las herramientas técnicas para ponderarlo, de manera tal que lo tomamos como una herramienta anunciada y lo medimos en función de las consecuencias que generan. En ese sentido, lo que vemos, después de escuchar al ministro Kicillof y su 3.7% de inflación, es que los trabajadores del INDEC, las consultoras en su momento y las asociaciones de consumidores no nos habíamos equivocado con lo que decíamos. Durante muchos años venimos sosteniendo que la inflación no era la que el INDEC mentiroso compartía con la sociedad argentina. Ahora ha quedado transparentado y confirmado que nuestro trabajo ha sido correcto. Trabajo que generó despidos en el caso de empleados del INDEC, que generó multas y causas penales en el caso de las consultoras y que generó suspensiones a las asociaciones de consumidores. Todo eso en el marco de un gobierno que se dice nacional y popular en un sistema democrático. En segundo lugar, desde nuestra consideración, y porque lo vimos al ministro anunciar el índice, no lo hace por convicción, sino que lo hace porque hay una imposición muy clara del Fondo Monetario Internacional para normalizar la medición de precios en la Argentina, de manera que nuestro país vuelva a los mercados de crédito internacionales. Era imposible que eso sucediera si se mantenía el statu quo de Guillermo Moreno. ¿Vieron la cara de enojo del ministro y del jefe de gabinete cuando anunciaban estas medidas? Estaban enojados con lo que estaban anunciando. Por supuesto que este IPC también cierra definitivamente la gestión de Guillermo Moreno. Una gestión plagada de fracasos. Fracasos en la lucha contra la inflación que no reconoció nunca, fracasos en los congelamientos de precio que nunca movieron un índice hacia abajo, fracaso en el comercio exterior y en la creación del cepo, fracaso en el blanqueo. No creemos que el INDEC pueda volver a medir con certeza, transparencia y credibilidad la inflación en la Argentina en tanto y en cuanto personajes impuestos por Moreno en su conducción sigan manejándolo. Y Edwin Itzkovich lo son. Con lo cual, nuestra posición ha sido desde el primer momento que es pedirles la renuncia, que se corran y que el INDEC genere nuevas autoridades para ganar en credibilidad. El nuevo índice también lo que nos genera es que tenemos que reanalizar la pobreza y la indigencia en la Argentina. Ustedes se acuerdan que con la inflación de Moreno no había pobres en La Rioja, no había pobres en Formosa, no había pobres en el Chaco y en tantas otras provincias de nuestro país. De manera tal que es imperioso también visualizar el efecto social que tiene y el rol del poder legislativo en ese sentido nos parece central, porque una herramienta pública como es el presupuesto nacional ha quedado desvirtuado. Ustedes, señores legisladores, han votado el año pasado un presupuesto que al día de hoy es papel pintado. Por último, lo que confirma, por supuesto, es que la Argentina tiene una altísima inflación, como se dijo acá, solo superada por Venezuela en nuestro continente.
¿Qué es lo que vemos como consecuencia de la devaluación? Ha pulverizado el poder adquisitivo de los salarios. Los trabajadores están cobrando salarios acordados en paritarias de hace un año que han sufrido los efectos devastadores de la inflación. Diluye ya el aumento anunciado a los jubilados del 11%. ¿Se imaginan ustedes en marzo cuando un jubilado reciba su haber con el aumento después de una inflación del 3,7 oficial más la que se anunciará seguramente en febrero? En marzo no va a tener ningún efecto positivo, o sea, no hay recomposición del haber previsional con ese aumento. ¿Qué se debería haber hecho si el gobierno tenía idea de implementar este índice? Ponerlo en práctica hace unos meses y tomar estos valores reales de la inflación para aplicar la ley y establecer un aumento en la movilidad jubilatoria de acuerdo al nuevo índice, no al viejo, porque el 11% surge del índice trucho. Tenemos 2 minutos más. Por supuesto que también desvirtúa una propia herramienta que creó el gobierno, que es el de precios cuidados, y condiciona las paritarias. Respecto del consumo, la única reflexión, para terminar, porque quiero ser propositivo, como dijo el diputado Negri, quiero compartir con ustedes que de acuerdo a estudios actuales, el índice de confianza del consumidor está en los niveles más bajos del año 2002. Los 40 millones de argentinos en términos de confianza de lo que va a ser su situación personal en el corto y mediano plazo es negativa. Y por último, las propuestas. Nuestra idea desde la sociedad civil era que, anunciado el nuevo índice, reconocida la inflación, el gobierno iba a convocar a todos los sectores políticos, sociales, económicos, a una gran mesa nacional. Porque como bien se dijo acá, la inflación es un problema que afecta a todos los argentinos. Pues bien, eso no ha pasado y permítanme compartir con ustedes que creo que no va a pasar. De manera que lo que hay que definir, y lo ponemos en el último punto, es una agenda nacional, que se discutan estas cosas con metas de inflación a la baja, a través de un proceso de diálogo entre las fuerzas políticas, sociales y económicas que tengan vocación a construir un país distinto. Nosotros tenemos, junto con Héctor, la posibilidad de interactuar con el gobierno. Vamos a reuniones en el gobierno. Por supuesto que vamos a reuniones con el gobierno a que nos reten. Y vamos a reuniones en el gobierno para que nos digan qué es lo que tenemos que decir en los medios de comunicación. Y si no decimos lo que ellos quieren que digamos, somos sancionados como estamos Héctor y yo. Entonces, necesitamos de un poder legislativo en movimiento. Los consumidores defendemos día a día el poder adquisitivo de nuestros salarios y el compromiso es por una agenda nacional que ponga el tema de la inflación y las demás variables económicas en el primer lugar como prioridad para superar este desconcierto que vive el gobierno nacional. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando. Ahora les presento a Isaac Rudnick, que es director del ISEPSI, el instituto que elabora el índice de precios barriales, también conocido como el índice de la agrupación Barrios de Pie. Le invito entonces a Isaac a exponer sobre los efectos de la inflación y la devaluación en el consumo, me imagino que en los barrios populares. Bueno, gracias a el bloque de senadores que que propuso esta actividad y nos invitó, con el grupo de gente con la que compartimos acá el panel y que van a participar en otros paneles, y de los legisladores y legisladoras que están organizando esta actividad. Hemos compartido otras durante el año, tanto aquí en el Parlamento Nacional como en distintas ciudades del país. Pero quiero empezar destacando que el contexto político que tenemos hoy es diferente. Durante todo el año pasado y en los años anteriores, nuestra tarea fue desnudar la falsedad de los datos de los índices oficiales. Compartimos
muchas jornadas con los compañeros y compañeras del INDEC que fueron perseguidos, que siguen siendo perseguidos, que fueron desplazados. Compartimos toda esa situación en un marco en que el gobierno negaba la inflación y negaba la posibilidad de que llegáramos a una situación de crisis. Hoy el contexto es distinto, la crisis está entre nosotros, estamos en una situación en que ya la inflación, el aumento y el incremento de precios, el gobierno de hecho ha dejado de negarlo y ha venido convalidando una realidad a la que se negaba, y ahora los objetivos que debemos compartir, aun cuando debamos seguir denunciando en este caso la falsedad de algunos elementos que muestran el nuevo índice, el elemento principal es unirnos en una pelea para que los efectos de la crisis no sean una vez más descargados sobre los sectores populares. Esto es lo que está en discusión acá. ¿Quién va a pagar los efectos de la crisis? El gobierno claramente ha tomado un camino, que es el de descargar una vez más los efectos de la crisis sobre los sectores populares, ha congelado las transferencias de renta, el valor de las transferencias de renta a los sectores más postergados, como la asignación universal, como el pago, la retribución a los cooperativistas de los planes como Argentina Trabaja, le está poniendo un tope claramente, o intenta ponerle un tope claramente a los reclamos salariales en el marco de las discusiones paritarias. Bueno, en fin, va produciendo una serie de ajustes que tienen que ver obviamente con un ajuste de carácter ortodoxo. Acá se acabó el discurso de la economía heterodoxa. Entonces, en alguna medida tenemos que pensar de que esta es la situación en la que estamos y tenemos que ver cómo nos ponemos de acuerdo para que efectivamente defendamos el ingreso, el poder adquisitivo de los argentinos y argentinas. El índice barrial de precios, hay mucha de los compañeros y compañeras con los que estamos compartiendo que lo conocen, pero probablemente haya otros que no conocen de qué se trata, por eso brevemente explico. Es un índice que empezamos a hacer hace casi ya 3 años, empezó en Córdoba y después seguimos en el conurbano. Es una encuesta de precios de los 50 productos de la canasta básica de alimentos que hacen los vecinos y vecinas de los barrios populares, en los comercios donde habitualmente compran, comercios en los que a los que no ha llegado ninguno de los programas de intento de contención de aumento de precios que ha hecho el gobierno en el último año, el año pasado 2 veces y ahora con este programa de precios cuidados. Estos programas son acuerdos con las grandes cadenas de supermercados que generalmente no tienen bocas en la proximidad de los barrios populares, y la gente que habita esos barrios, que es un porcentaje muy alto del conjunto de nuestra población, no tiene los recursos suficientes para poder trasladarse a las bocas de las grandes cadenas y hacer ahí una compra quincenal o una compra semanal o una compra mensual. Viven del día a día y tienen que ir a comprar a los pequeños comercios de los lugares a donde viven. Pequeños comercios que no pueden dejar de aumentar los precios porque aun cuando, por ejemplo, en el caso del conurbano bonaerense, que son los datos que vamos a dar acá, nosotros hoy estamos llevando adelante esta encuesta en 8 ciudades del país. Acá vamos a dar los datos fundamentalmente del conurbano bonaerense. Lo que sucede con los comerciantes, los pequeños comerciantes, que se ven obligados a aumentar los precios, que no están dentro de estos programas que ha llevado o que intenta llevar adelante el gobierno,
no es responsabilidad obviamente de esos comerciantes y de esos comercios por la suba de los precios, porque ellos se ven obligados a comprarle abastecerse de sus productos que van a vender en 4 o 5 cadenas mayoristas, que son las que les venden a ellos. O sea, el problema de la oligopolización que sucede con las grandes cadenas en un mercado que abastece al 50 o 70% de la población, en el otro 40% que se abastece en los pequeños comercios, aun cuando las bocas son muchas, en realidad también reciben